Esta mañana continuamos con la serie que hemos titulado Soy Parte. Y hace 8 días nosotros, y cuando digo esto pienso en un rompecabezas en donde uno simplemente es como una ficha y dice, bueno, ¿será que hago parte de ese rompecabezas? ¿Hago parte de esta pieza global? ¿O será que finalmente no encajo en esa pieza? Y hacíamos la pregunta si nos hemos sentido alguna vez así. Que llegamos a un lugar o nos invitaron a alguna actividad y luego dijimos, uy, no, esto definitivamente no es para mí. Perdí mi tiempo. Bueno, no perdimos el tiempo porque nos dimos cuenta que no era para nosotros. Pero a veces nosotros nos sentimos así y muchas personas, desafortunadamente, llegan a la iglesia y pueden sentirse de esa misma manera. Y no obedece necesariamente a la iglesia y tampoco obedece necesariamente a ellos. Yo creo que es importante que nosotros entendemos cuál es la función de cada miembro en la iglesia y por eso estamos tocando este tema. Y recuerdo cuando en mi barrio, donde crecí o pasé como mi niñez y gran parte de mi adolescencia, empezaron a hacer una construcción inmensísima. Nosotros llegamos a la cuadra, cuando llegamos a la cuadra solamente habían unas casitas y todo era bosque, era potrero. Pronto se fue poblando y quedó un potrero inmensísimo y empezaron a encerrar y empezaron una construcción impresionante. Y entonces la gente empieza a murmurar, ¿cierto? Eso tiene que ser un centro comercial. Eso va a ser un club privado. Otros decían eso va a ser un colegio, otros decían no, imagínense que va a ser un conjunto de casas, estrato 11,5. Pero había mucha murmuración acerca, porque era algo que prometía muchísimo. Pues terminaron la construcción y finalmente fue un colegio, pero era un colegio y era como un club a la vez. De hecho, el Deportes Tolima a veces iba a hacer prácticas deportivas en las canchas del Colegio Champañal. Pues ya pueden imaginarse ustedes la cancha de fútbol. Nosotros habíamos crecido en el barrio con calles destapadas, jugando sin zapatos, con en medio del pedrero, cascajos. Y nosotros, cuando terminaron la construcción, simplemente mirábamos como podíamos por encima del muro y mirábamos esas canchas de fútbol y pensábamos, wow, sería genial poder algún día jugar en una cancha como esa o por lo menos parecida. Ese era uno de los sueños. ¿Cuántos de ustedes solo tuvieron un par de zapatos y esos eran los de salir? Ok. Pues nosotros a veces escasamente teníamos zapatos para salir, a veces, y menos pensar en un par de zapatos para jugar. Entonces, uno miraba ese tapete, ese prado y decía, ay, uno puede jugar descalzo, hasta le hace terapia a los pies. Eso era algo muy anhelado. También recuerdo que uno de los, cuando habían prácticas, a veces mis amigos trataban de mirar por encima del muro pues, para ver los entrenamientos y eso, y los chicos del otro lado a veces les decían o nos decían cosas feas, simplemente porque pues, no éramos como ellos, ¿sí? Nosotros estábamos del otro lado del muro. Y una de las formas en que encontramos cómo aliviar ese dolor de no ser como ellos, sino poder hacer parte de ese club, era esperar que en los entrenamientos los balones cayeran del otro lado del muro. Entonces, cuando los balones caían del otro lado del muro, pues esos balones eran para nosotros, eran para el barrio. Y eso se convirtió en todo un pasatiempo. Esa era como la parte de que nosotros nos desquitábamos. Ah, bueno, pues ustedes tienen balones finos, láncenlos para acá, ¿sí? Nosotros queremos jugar con esos balones finos, ya que no podemos jugar en la cancha. Pues con el tiempo, obviamente, uno va creciendo y uno se va dando cuenta que hay lugares que no son para todas las personas. Eso socialmente es una realidad. Empecé a entender que había que pagar si quería ser parte de un club o algo por el estilo. Y que aún cuando pudiera pagar algo, iban a existir otros lugares a los cuales nunca tal vez iba a poder acceder. A propósito, ¿ustedes han notado cómo el ser miembros de algún lugar le da cierto estatus a las personas? Cierta importancia.
Lo más cercano o lo primero que tuve parecido a una membresía fue la tarjeta de puntos éxito. ¿Ustedes la tuvieron? Que era como una tarjetica así, era un código y uno lo ponía en su llavero. Y en el barrio preguntaban, ¿qué es eso? No, es mi tarjeta de puntos éxito. ¿Usted tiene la tarjeta de puntos éxito? Sí, claro, ya me la dieron. Yo fui con mi número de cédula, me la dieron. Pero eso era todo un orgullo, uno chicaneaba con su tarjeta de puntos éxito. La ponía en la maleta, la ponía en su llavero, y eso le daba cierto nivel. Pero muchas personas tienen la misma sensación cuando se hacen miembros de una iglesia. Y no digo que no sea un motivo para sentirnos o una razón para sentirnos amados y gozosos. Claro que es algo especial. Pero muchas personas lo toman como algo que les da ventaja sobre otras personas. Y es ahí donde está lo negativo. Es como, si yo soy miembro de la iglesia, entonces tengo ciertos privilegios que los demás o las personas que están llegando quizá no tengan. ¿Por qué? Porque simplemente piensan que están en un club. En un club las cosas funcionan muy diferentes. Por ejemplo, si tú quieres que la gente te sirva, ¿qué debes hacer en un club? Simplemente pagas la mensualidad y ya, estás al día, van y te atienden. En la iglesia es muy diferente y vamos a notar por qué es completamente diferente a un club. De hecho, gracias a eso es que yo pude ser miembro de la iglesia. Si la iglesia actuara de acuerdo a un club, seguramente no estaría siquiera en la iglesia. Pero gracias a que la iglesia funciona diferente, es un lugar abierto, es que yo pude ser miembro de la iglesia. Yo recuerdo, y les estoy contando mucho de mi vida, de mis primeros pasos en la iglesia, en esta serie. Y la verdad ha sido genial recordar cómo es que Dios me puso en la iglesia. Pero recuerdo que no podía ser miembro porque uno de los requisitos para ser miembro de la iglesia era ser mayor de edad. Yo tenía apenas 16 años cuando llegué, pero podía estudiar los estatutos y luego cuando tuviera los 18 años podía ser miembro. Pasamos como 3 domingos estudiando los estatutos. Era una enciclopedia. En serio, eran muy grandes. No son como los de Conviva Norte que puedes leerlos en 20 minutos de corrido. Y no digo que nosotros somos ligeros en eso. Simplemente creo que los comprimimos, ¿sí? Pero casi que leer los estatutos de mi primera iglesia era como leer la Biblia y lo que pensábamos acerca, bueno, muchísimas cosas. Pero pasamos como 3 domingos, la verdad fue un poco harto, en serio, fue un poco aburrido, pero estaba listo para empezar a ser miembro de la iglesia. Y cuando tuve los 18 años, pues pasé mi solicitud de membresía y adivinan qué pasó. Me aceptaron. Y supe, bueno, esa fue mi primera membresía en la vida, después de la de puntos éxito. Pero cuando me aceptaron, supe que tenía, o mejor, que estaba en otro nivel. Y uno dice, wow, sí, estoy en otro nivel, como el programa de televisión, un poquito más arriba de los otros. No, digo que estaba en otro nivel porque estaba en otro nivel de responsabilidad. Esa es la realidad, ¿sí? Honestamente no gozaba de ningún privilegio, pero me había hecho responsable delante de un grupo de personas, delante de la iglesia. Entonces, ¿qué es ser miembro de la iglesia? ¿Qué es ser miembro bíblico de la iglesia? Pues ser miembro bíblico de la iglesia es entender que todos hacemos parte de un todo. Todos, cada uno de nosotros hacemos parte de un todo. Esto lo mencioné el domingo pasado, lo hice rápidamente, pero hoy vamos a ahondar un poco más en ese aspecto. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, ustedes pueden leer la escritura aquí en la pantalla. Leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es lo que significa que todos hacemos parte de un todo. Un poco más, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: todos ustedes en conjunto, no cada uno por aparte,
sino en conjunto, estando unidos, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es ¿qué? Creo que yo lo puse en mayúscula, ahí atrás. Son parte de ese cuerpo. Usted y yo somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender cómo es que eso funciona. Y voy a resaltar dos palabras en los textos que acabamos de leer. La primera palabra es todos. Esa es la clave del primer punto. Ese todos. O sea, tú no eres el todo. Tú ni yo somos el todo. El pastor no es el todo. El líder de alabanza no es el todo. El líder de los chicos en la escuela dominical no es el todo. Más bien, somos parte de un todo. Por eso es que la iglesia no gira en torno a una persona. No gira en torno a las personas. Sino que esas partes giran en torno a un todo que es Jesús. Eso es diferente. Entonces, por eso hablamos de un todo del que todos somos parte. Es un buen juego de palabras. Pero es crucial que si usted y yo anhelamos ser miembros bíblicos de la iglesia, entendemos bien lo que eso significa. Entonces, yo no soy todo, pero soy parte del todo. Tú no eres el todo. Nadie en este lugar, ni nadie de la iglesia jamás lo será, sino que todos hacemos parte de un todo, de alguien que sí lo es todo. Y la segunda palabra clave aquí es parte. O sea, no somos el todo, pero somos parte del todo. Y eso es importante y eso nos da un propósito. En 1 Corintios capítulo 12, 14 al 21, esta es una analogía que la hemos estudiado muchísimas veces, pero dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y eso es interesante, porque a veces nosotros tendemos a compararnos. Y entonces pensamos que ciertas personas son más importantes que otras, o que ciertos miembros son más importantes que otros. En un club puede que eso pase, porque pues hay también, incluso cuando nosotros vamos a Mundo Aventura y compramos, hay varios estilos de brazaletes, ¿cierto? El primer brazalete que compramos para Mundo Aventura solo nos servía para los columpios y los caballitos. Y nos dimos cuenta que habían diferentes brazaletes, que habían unos que te servían para todo. Pero en los clubes pasa algo similar. De acuerdo a la mensualidad, así mismo te atiendes. Así mismo tienes algunos privilegios. Y en la iglesia, según lo que nosotros leemos en palabras del apóstol Pablo, eso también puede pasar. ¿Por qué? Porque simplemente una oreja se le puede antojar ser ojo. Pero luego ese sentimiento tampoco lo exonera de la responsabilidad del cuerpo, sino que más bien lo anima a hacer la parte que le corresponde. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quien quiso, como Él quiso. O sea, eso no es algo que nosotros inventamos, sino que cada uno en su íntima relación con Jesús entiende esas cosas. Dios le hace entender, nos hace entender de qué manera nos formó, cómo estamos programados según Él para que podamos servir a esa familia que es la iglesia. Pero ahora, como Él quiso, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque eso se sobreentiende y en el cuerpo eso no pasa. Eso es una analogía, pero que el cuerpo simplemente fue organizado de tal manera que yo no siento que una mano deseara ser pierna. Sin embargo, en la iglesia
esas cosas sí pueden pasar, que nosotros hay cosas que anhelamos más que otras. Y por eso es importante que entendemos la forma en que simplemente Dios nos creó, para sí mismo poder funcionar. Entonces, el primer punto en la charla y el primer principio de esta serie, el primer principio de 6 que vamos a estar tocando, es: para ser un miembro bíblico de la iglesia necesito ser una parte diligente. Es importante que somos diligentes. Seré una parte diligente. Ese es el primer punto de la charla. Entonces, el ojo no es todo el cuerpo, pero es una parte crucial en el cuerpo. Eso es claro. Sin los ojos, el cuerpo no funciona igual. Eso también es claro. Ahora, sin los ojos el cuerpo puede funcionar. Sí, funciona. Pero no funciona igual. No funciona de manera óptima, como fue el diseño original, como debiera funcionar. ¿Por qué? Porque cada cosa que fue puesta ahí es necesaria. Y aun cuando puede funcionar sin los ojos, significa que de pronto otros miembros van a tener que trabajar un poco más o de manera diferente, incluso al punto de resentirse. Entonces, menos mal que usted y yo simplemente somos parte y no somos el todo, ¿cierto? Porque decir verdad, a veces nos basta o resulta más grande que nosotros las pocas funciones que tenemos. ¿Ustedes se imaginan que todo depende de nosotros o que todo depende de una sola persona? Sería muy limitado. La verdad, podríamos hacer poco y nada, porque seríamos piernas tratando de ser manos y manos tratando de ser ojos, y el cuerpo funciona de esa manera. Entonces, con la parte que nos tocó. Ese es un principio importante. Si Dios nos ha dado una responsabilidad, basémonos con cumplir esa parte, en hacerla con efectividad y con esmero, con pasión, con empeño y con humildad. Eso es diligencia, o es el reflejo de ser diligente. Ahora, ¿qué es ser diligente según el diccionario? Dice que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Eso significa diligencia. Y son sinónimos de diligente: rápido, presto, ligero. O sea, flash. ¿Flash? Sí. Como pueden ver, no es suficiente con hacer la parte que nos toca. Es importante hacerla en el tiempo que corresponde. Eso hace parte de la definición de diligente. Mira, conocemos o conozco, y digo conocemos a nombre de la iglesia, porque en alguna ocasión contratamos a una persona para que hiciera un trabajo de ornamentación, y es excelente en el trabajo que hace. Así que uno dice, wow, a esa persona le confío un trabajo, pero el tiempo, wow, el tiempo de entrega, nada confiable. Hace un trabajo excelente, pero a veces se toma demasiado tiempo. Así que tú no puedes confiar en qué momento te va a responder por el trabajo. Sabes que te va a responder y que te va a entregar un buen trabajo, pero si necesitas un tiempo específico, es difícil que puedas contar con esa persona. Entonces, parece que no es necesario solo hacer nuestra parte, sino hacerla en el momento indicado. Ustedes que son padres saben lo que eso significa, ¿cierto? Porque no es cuando le dan la orden al niño, no es cuando el niño quiera, sino cuando ustedes necesitan que eso se haga. Ahora, para los que les gusta la actividad física o practican algún deporte, ¿no les ha pasado que a veces la mente quiere ir a 1000 y las piernitas no dan? Y uno se preocupa y uno tiene el corazón a 1000, su ego, su orgullo está ahí. Y uno dice, no, es que necesito hacerlo, necesito alcanzarlo. Necesito llegar a esa bola, a ese balón, pero las piernas no dan. Eso es apenas natural, y en la iglesia a veces ocurre lo mismo. Entonces, ser diligente tiene que ver con esa sincronización. Tiempo es importante. Mira, no importa
No importa cuál es nuestra parte, no importa cuál es tu parte, si es poco o es mucho, si es visible o es difícil que lo noten. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hay cosas que la gente hace en la iglesia que rara vez notamos. Hay personas que son invisibles, pero que sin su trabajo nosotros no pudiéramos funcionar igual. Pero no importa si es visible o invisible, el valor, el mérito, la recompensa y el gozo están en hacerlo bien. Ahí es donde está la recompensa. No importa delante de Dios lo que tú hagas. No importa si eres el predicador, no importa si eres el que das la bienvenida, el que limpia un sanitario o la persona que está arriba con los chicos, que si no eres padre no sabes que esa persona no existe en la iglesia. El valor está en hacerlo de manera diligente. Y eso es con pasión, con determinación y con gozo. ¿Saben lo que yo sabía hacer cuando Dios me permitió ser miembro de la iglesia? En mi mente, nada. Hacía muchas cosas, pero de hecho crecí con muchos complejos. Y para mí yo no sabía hacer nada. Pero cuando empecé a asistir a la iglesia, Dios me empezó a mostrar que definitivamente podía ser muy útil en la iglesia, muy útil para Él. Y lo primero que entendí como parte de esa utilidad, o de eso que me podía hacer sentir útil, es que yo había vivido mucho tiempo en el campo, y en el campo hacía el trabajo de preparar la tierra, y para preparar la tierra hay que quitar la maleza. ¿Y saben cuál fue una de las primeras cosas que hice para la iglesia? Limpiar la maleza del lote donde se iba a construir el edificio para la iglesia. Y eso fue genial. En la ciudad había aprendido mucho de albañilería con mi papá. Y me di cuenta que podía ser útil haciendo cosas para la iglesia en ese aspecto. Algunas veces tuve un pago, eran cosas muy puntuales, otras veces simplemente me motivaba el pensar que la iglesia iba a funcionar mejor si tenían algunas adecuaciones. ¿Saben? Recuerdo, de hecho, hubo un tiempo que se tuvo que parar. La verdad es toda una experiencia. Estábamos construyendo el local y en pleno invierno. Y recuerdo que hubo días de trabajo completamente perdidos. Ustedes saben que cuando uno está colocando los cimientos, trabajar bajo la lluvia es muy complicado. Y hubo días en que simplemente no pudimos hacer absolutamente nada. Incluso hubo días en que simplemente pasamos sacando agua de la excavación que habíamos hecho para las bases. O sea, y eso a mí me dolía. Me dolía muchísimo porque era el recurso de la iglesia, que la iglesia había reunido con esfuerzo. Y recuerdo un domingo, ya había una parte que estaba construida, y recuerdo un domingo había un cemento que estaba próximo a pasarse. Simplemente se empasta y simplemente después no se puede usar. Y recuerdo un domingo en la tarde, salimos del servicio, fui a la casa, almorcé, me puse el traje de pelea y me fui para el local donde nos reuníamos como iglesia. Y obviamente yo no le dije a mi familia, y pues era normal que yo pasara el tiempo con ellos un domingo, pero ese domingo yo volví al local y pues simplemente pensé, ese cemento se va a pasar, yo quiero usarlo, quiero aprovecharlo. Pues cuando llegué a la casa ellos estaban preocupados, les dije que simplemente había ido al local de la iglesia a hacer algo. Y recuerdo a mi hermano, yo le llevo como unos 3 años a él, él dijo eso, siga lamiendo ladrillos. Y creo que esa tarde encontré la razón detrás de las cosas que yo hacía para la iglesia. Esa tarde yo le dije, si lamo ladrillos es porque soy feliz lamiendo ladrillos. Y saben, yo no lamía ladrillos. Hacía esas cosas porque amaba la iglesia. Hacía esas cosas porque amaba a mi Señor. Y saben, creo que esa es la clave. La única razón por la que usted y yo podemos experimentar el gozo cuando hacemos algo para la iglesia, para nuestro vecino, para nuestra comunidad, es amar a Dios
y amar a nuestro prójimo como Él envió. Ese es un mandato. Y no hay otra forma de que eso pase. Y si pasa, usted y yo vamos a sentir una carga antes que gozo. O sea, todas esas cosas derivan del amor que nosotros primeramente sentimos hacia Dios y luego la forma en que lo manifestamos a la iglesia. Interesantemente, mi hermano no sabía lo que decía. Y eso puedo decirlo porque después él se vinculó a la iglesia. Ahora va a la iglesia y ahora sirve en la iglesia. Ahora en la Meladrillos es él. Pero está feliz y ama lo que hace, porque lo hace para Dios, porque lo hace en función de una parte que es diligente y que ha entendido cuál es su responsabilidad. Entonces, es imposible que nosotros encontramos el gozo haciendo muchas cosas cuando no hemos entendido el valor del mandamiento, el valor intrínseco en hacer la parte que nos corresponde. Entonces, ¿estás dispuesto a ser un miembro diligente? ¿Quieres ser un miembro diligente? El segundo principio en la serie, y el segundo esta mañana, es: seré una parte que cuida la unidad de la iglesia. Seré una parte que propende por la unidad de la iglesia. Existen varias canciones que aluden a este principio. La unión hace la fuerza, el pueblo unido jamás será vencido, ¿cierto? Y resulta que el pueblo sí es vencido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder de la unidad. Y eso no es una apología a la revolución. Pero es verdad. Nosotros pocas veces le damos el valor real a la unidad. Jesús habló de la importancia de la unidad. Y por eso es importante que nosotros amamos a Dios y a su iglesia, porque una de las manifestaciones de nuestro amor hacia la iglesia es cuidar y hacer cualquier cosa que sea necesaria para mantener su unidad. Eso es verdad. Y no significa que entonces en la iglesia todas las cosas están bien y que no tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos y pensamientos. Pero ante todo, Dios nos pide que nosotros velamos por la unidad de la iglesia. Jesús no solo habló del potencial de la unidad, sino que también habló del potencial del opuesto, que es la división, y habló del daño que eso puede hacer. Vamos a hablar primero de lo positivo. En primera de Juan, Juan 13:35, Juan dice: en esto, o Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Otra vez el pastor con su mensaje de amor. Sí, esa es la clave. Es algo que nosotros nunca podemos olvidar. No hay que hacer mucha teología para entender que es el mandamiento y que es la base de todo lo que creemos y de lo que profesamos. El amor es la clave. El amor une, el odio divide. El amor es de Dios, el odio es del maligno. El amor gana, el odio todo lo echa a perder, o con el odio todos echamos todo a perder. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, versículos 15 y 16, está orgulloso y está resaltando el comportamiento de una iglesia que ha luchado por mantener la unidad. Pablo les dice: por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Parece que la iglesia en Éfeso era ejemplo de esto. Ahora, si el amor está en la iglesia, si el amor es real en la iglesia, eso no significa que las cosas malas y que hacen daño a la iglesia no van a llegar. Al contrario, van a llegar más rápido y van a querer golpear más rápido. Con toda seguridad, les puedo decir que una iglesia que se ama entre sí es un blanco perfecto para el enemigo. Entonces no tenemos que ver eso como del amor y propender por la unidad como algo que nos exonera
de los problemas y de los ataques, sino como aquello que nos hace resistir, que hace que pese a todo lo que pueda ocurrir, nos mantenemos en pie. Ahora somos la resistencia. Eso es una realidad. Necesitamos mantener esos principios firmes en nuestro corazón. El amor no nos exonera de las luchas, de los problemas, de los ataques del enemigo, pero el amor es aquello que nos ayuda a permanecer independiente de lo que ocurra. Ahora, eso no es del todo mal. Existe algo más aquí que es bueno. Si bien la iglesia unida y amada mutuamente es un blanco para el enemigo, también es cierto que cuando la iglesia actúa de esa manera es más fácil identificar lo que no está bien. Y en esa misma medida nosotros podemos corregir, podemos cuidarnos y podemos actuar de manera diligente. Un poco más adelante, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 5, estamos en la misma carta a los Efesios. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Unidad. ¿Cómo honramos el nombre de Dios a través de la iglesia, como familia? Manteniendo la unidad a toda costa. Y digo a toda costa porque es eso lo que Dios demanda de nosotros. Ahora echemos un vistazo rápidamente al opuesto a la unidad. Y nuevamente, tanto el apóstol Pablo como el Señor Jesús nos advierten del peligro de no cuidar la unidad. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, Pablo dice: yo, hermanos, parece que la iglesia en Corinto era un poco diferente a la iglesia en Éfeso. Y Pablo dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros. Y dicho de paso, un buen opuesto a inmadurez espiritual sería diligencia. Es una persona que ha cuidado de su crecimiento, de haber actuado, de haber dado los pasos en el tiempo en que Dios lo señala y en que la iglesia demanda de ese miembro, de esa parte. Dice: sino apenas como niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Y por qué Pablo dice estas cosas? ¿Por qué se está refiriendo a ellos de esta manera? Aquí está la razón. Dice: mientras haya entre ustedes, ¿qué? Celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Qué era eso? Sectores dentro de la iglesia. Para decirlo de una manera más folclórica, podemos decir bandos. Los chicos dirían parche. Es que hay varios parches dentro de la iglesia. Y Pablo dice que eso era simplemente un actuar inmaduro por parte de la iglesia. Ahora, habían varios líderes en esa iglesia, cada uno con su forma, y es normal que uno compagine más con otras personas, con unos que con otros. Eso es apenas normal, y en eso no hay nada de malo. Pero lo malo es cuando eso despierta celos. Y si nosotros simplemente miramos un poquito más adelante, realmente había una competencia, habían celos, y se habla de rivalidades dentro de la iglesia. Y eso estaba ocasionando que el cuerpo sufriera, que no trabajara como debería trabajar. En Mateo capítulo 12, versículo 25, dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo:
todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Cuando leo este pasaje siempre pienso en mi familia. Mi hermano no está aquí, así que puedo hablar de él. Todos tenemos en familia como el hermano que ha ido un poquito desviado, o el tío o el primo. Y desafortunadamente mi familia no es la excepción. A propósito, esto lo he dicho también varias veces, los expertos dicen que cuando tú no tienes hermanos oveja negra, tú eres la oveja negra. Entonces, miren bien. En el caso de mi familia, uno de mis hermanos siempre ha tenido sus cosas, sus cuentos, y desafortunadamente, pues ha tomado malas decisiones. Y con el dolor del alma, nosotros hemos llegado al punto de ni siquiera poderlo recomendar en su trabajo. Y ustedes dirán, pero wow, ¿cómo eres de duro, de grosero? ¿Cómo puedes tratar así a tu hermano? Bueno, pues la verdad tiene que estar por sobre todo. Es mi hermano, me duele que haga esas cosas, pero no puedo tapar su realidad simplemente porque es mi hermano. Así que en casa, él sabe y hemos hablado muchas veces de esas cosas. Y yo no tengo problema con reconocer que mi hermano tiene problemas. Pero ¿saben? Es tan diferente cuando yo escucho a una persona ajena a mi familia hablar de mi hermano. Duele. De hecho, me duele y me molesta. Yo no tengo ningún reparo en reconocerlo. Pero eso es diferente, se siente diferente. Y es el mismo principio, no significa que entonces en el seno de la iglesia, wow, no, como lo mencioné el domingo pasado, cuando más me metí en la iglesia me daba cuenta que para que se viera bonita y funcionara, habían cosas que había que quitar de la parte de abajo y eso costaba y dolía. Pero es hacer eso o permitir que el cuerpo se divida. Y si el cuerpo se divide, entonces ya no existe. Es lo que Jesús dice, ningún reino dividido contra sí mismo puede permanecer. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Ahora, para ser más concretos y siendo consecuente con lo que acabo de hablar acerca de mi hermano, pocas cosas hacen tanto daño a la iglesia como la murmuración, como el chisme, como las habladurías. Eso causa demasiado daño. Y no quiero andar mucho en este punto porque últimamente creo que hemos hablado bastante de una u otra forma al respecto. Pero saben, es impresionante que las cosas que nosotros hemos leído, incluso cuando miramos Romanos capítulo 1, la lista de todas las cosas por las cuales Dios manifiesta su ira, tienen que ver con la lengua. Y en palabras de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 5, dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Wow. La comparación que Santiago está diciendo es que una persona que puede refrenar su lengua, que puede dominar su lengua, puede dominar el mundo. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy sutil. Versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, si usted y yo queremos encender toda una montaña, un fósforo es suficiente, una cerilla es suficiente. Y si usted y yo queremos causar caos, hacer daño, simplemente abrimos nuestra boca y encendemos un fuego. El versículo 5 de Santiago 3 continúa diciendo: la lengua es un fuego. Wow. Eso es
fuerte, pero es contundente. Creo que de esa expresión nosotros extraemos la idea de que cuando hablan de nosotros las orejas se nos calientan. Especialmente cuando hablan mal. Ahora, mi esposa me explicó que eso no pasaba. El cuerpo se calienta por otras razones. Puede que tengas fiebre o cualquier otra razón. Pero es posible que la gente dice esas cosas porque realmente la lengua puede incendiar. Entonces debemos propender por la unidad de la iglesia a toda costa. Y eso requiere de cada uno diligencia. Ser diligentes, actuar en el momento en que necesitamos actuar. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser miembros diligentes, a hacer la parte que nos corresponde, pero hacerla con esmero, con empeño, con humildad? ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra parte para que luego el cuerpo pueda trabajar en unidad y en armonía? No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que Dios te haya llamado a ser parte de la iglesia. ¿Qué tal si esta mañana nosotros hacemos un compromiso? Y eso no significa que si no lo cumples entonces no vas a poder ingresar, ni que entonces te vamos a pedir cuentas y que te vamos a decir, pero ven, tú firmaste aquí, ¿qué pasó? Yo creo que somos grandes y yo creo que estamos en la capacidad de adquirir compromisos o por lo menos hacernos el firme propósito de ser útiles en la iglesia y en las manos de Dios. Así que yo creo que a Dios le agrada mirar la iglesia y ver una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que es firme. Así que simplemente quiero leer las dos declaraciones que corresponden a los temas de hoy, diligencia y unidad, y posteriormente me gustaría que oráramos, que tomáramos un tiempo juntos orando y pidiendo a Dios porque esas cosas puedan ser posibles. Porque de una manera muy práctica, muy sencilla, nosotros podamos entender cómo podemos actuar para que esas dos cosas sean posibles. Que yo pueda hacer una parte diligente, pero que también pueda hacer una parte que procura la unidad del cuerpo. El compromiso número 1, seré una parte diligente. Vamos a ver si se alcanza a leer. Simplemente hice la letra un poco más pequeña para que estuviera en una sola imagen. ¿Puedes pasarlo, Samuel, por favor? Ok, espero que ustedes lo alcanzan a leer desde allá. Igual lo voy a leer acá para que puedan escucharlo. El compromiso que quisiera que simplemente le pidiéramos a Dios que nos ayudara a cumplir es este, o esta declaración. Me agrada la metáfora de ser miembro. Entiendo que soy parte del cuerpo de Cristo y que asimismo debo tener una función, ojo o mano u oreja. No ojo mano, sino ojo humano. Como miembro diligente que cumple una función, me comprometo a dar, servir, evangelizar y estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El siguiente compromiso, seré una parte que procura la unidad, es el siguiente. Procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Sé que nadie es perfecto, ni los pastores, ni los líderes, ni los demás miembros de la iglesia, pero yo tampoco soy perfecto. No seré fuente de rumores, chismes, ni disensiones. Una de mis mejores contribuciones es hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad en la iglesia por amor al Evangelio. ¿Saben algo interesante? Y ya con esto quiero terminar. Lo que Pablo está diciendo, básicamente en nuestras palabras, es que cuando una mano se golpea, el cuerpo completo se resiente. No porque el golpe fue en la mano y no en la cabeza puede decir, wow, estoy bien, no me importa lo que pase contigo, mano. No, es un cuerpo. Pero Pablo también dice que cuando un cuerpo recibe honra, es decir, cuando esa mano sana, cuando se le pone medicamento, cuando se cuida,
pues esa mano va a ser funcional. Y eso también se va a manifestar en todo el cuerpo. Entonces, usted y yo podemos escapar a esa responsabilidad. No deberíamos. Y saben, yo simplemente puedo decirles, bueno, pues la iglesia los necesitan hacer su parte. Pero ¿saben que eso no es suficiente? Y yo tampoco creo que esa sea la razón por la cual nosotros deberíamos hacer las cosas, simplemente porque me necesitan. Yo creo que la razón por la que nosotros debemos hacer las cosas es porque primeramente hemos entendido que Dios nos ha dado una responsabilidad. Y que cuando abrazamos esa responsabilidad se vuelve una necesidad en nosotros. Está bien que los demás nos necesitan, pero yo necesito ser funcional. Eso es diferente. Yo necesito hacer mi parte. Es una necesidad. Estoy incompleto si no lo hago. Así que no importa lo que Dios te ha llamado a hacer. Si es poco, si es mucho, si es visible o es invisible, necesitamos recordar siempre que la recompensa, que el gozo y el mérito están en hacerlo bien. En hacerlo de una manera diligente, pero especialmente pensando en que el cuerpo necesita trabajar de manera unida. Tomemos un momento para orar. Y si quieres inclinar tu rostro, puedes hacerlo, está bien. Pero quiero tomar un momento para hablarte a ti que quizá no tienes una relación con Jesús o que no estás segura de tenerla. Las Escrituras dicen que Jesús vino al mundo para morir en nuestro lugar. Y cuando Él murió, pagó por nuestros pecados, esos mismos que nos separaban de Él, que no nos permitían tener una relación con Él. Pero cuando resucitó, fue la certeza de que su obra era suficiente, de que esos pecados habían sido y que pueden ser perdonados de una manera total. Y que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús y entendemos su sacrificio, nosotros dejamos de ser creación de Dios para ser sus hijos. Y que yendo un poco más allá, Dios nos hace parte de su iglesia. Somos un miembro más de su familia. Ahora mi pregunta es, si tú no tienes a Cristo como Salvador personal en tu corazón, de pronto si no identificas un momento en tu vida en el que te arrepentiste y le abriste tu corazón a Jesús y le pediste que fuera tu Salvador, esta mañana tú puedes hacerlo. Y mi invitación es a que lo hagas. Quizá tengas dudas, quizá no sabes cómo hacerlo, quizá quieres saber un poco más. Nosotros queremos ayudarte en ese proceso. Y si quieres dar ese paso esta mañana y estás aquí presente, simplemente puedes levantar tu mano. Y con tu mano levantada, nosotros vamos a hablar contigo, tal vez vamos a poner una cita, buscar un espacio y podemos hablar de esas cosas. ¿Hay alguien esta mañana? Quizás ya tú eres parte de la iglesia, pero quizás has dejado de hacer tu parte. Yo te invito a que no te pierdas el gozo de servir. Está claro que tú no eres el todo, pero es una parte crucial para que el todo funcione. Dios no te puso en la iglesia para que fueras un espectador más. Te puso en la iglesia porque tiene un propósito. Y tu gozo como miembro de la iglesia está adherido a esa realidad, que tú tienes una función y que tú cumples una función y que te preparas para cumplir esa función. Padre, en el día a día a veces resulta ser difícil
ser esa parte diligente. Yo sé que hay agendas, sé que hay compromisos, sé que hay familia, trabajos, en fin. Hay un montón de cosas que hacer. Pero también sabemos, Señor, que cuando nosotros amamos, el tiempo se vuelve uno de los recursos más valiosos, pero que más claves son a la hora de manifestar nuestro amor. ¿Y por qué no hacerlo para ti? ¿Por qué no hacerlo para lo que mueve tu corazón, que es la iglesia, que es esta familia, que somos nosotros mismos? Yo te ruego, Señor, que si en nuestro corazón ese fuego, esa llama del primer amor que ardía y que quería devorar, se ha ido menguando, se ha ido apagando, que tú la vuelvas a encender, pero que también nosotros podamos hacer nuestra parte, que podamos simplemente escucharte, que podamos entender que fuimos puestos en el cuerpo con un propósito. Y no es que entonces el cuerpo va a dejar de funcionar si no lo hacemos. Es que nuestro gozo se pierde. Es que nuestro propósito se está perdiendo. Y eso no es bueno. Y yo sé también, Rey, que el tema de la unidad es un tema tan peligroso, pero que asimismo es tan sutil. El enemigo es tan sutil en esta parte, que a veces simplemente una palabra o mal pronunciada o mal escuchada puede causar caos y puede hacer daño. Tú nos advertiste frente a este problema y nosotros necesitamos tener tus ojos, necesitamos tu mente, necesitamos tu corazón para estar atentos a estos peligros. Y yo te ruego, Señor, que nosotros somos miembros que procuramos la unidad de toda forma, a toda costa. Que la unidad de tu iglesia está por encima de nuestros propios intereses y de cualquier cosa que nosotros podamos incluso darle mucho valor. Te ruego, Señor, que nosotros podamos ser la iglesia que tú quieres ver. Gracias por tu palabra en este lugar. Te ruego que nos ayudes a poner estas cosas en práctica y a tenerlas siempre presentes en nuestra mente y corazón. Oramos en tu nombre. Amén y amén.